Este programa es clasificación más 13. Puede contener opiniones personales que son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dan y el día de hoy, en la frecuencia de los amigos, nos acompaña desde Italia una muy buena amiga, con un tema bastante interesante. ¿Qué son las familias disfuncionales y cómo repercuten en los miembros de una familia? Acompáñenme junto a Carmen para saberlo. Esto es la frecuencia de los amigos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mis queridos Alubits? Sean bienvenidos al tercer episodio de la frecuencia de los amigos. Ya vamos ahora sí en el tercero. Y el día de hoy tenemos una gran invitada. Como ya les venía adelantando, desde Italia nos acompaña Carmen. Carmen, ¿cómo te sientes de estar aquí? Y cuéntale a la gente a qué te dedicas. Bueno, me siento nerviosa, pero a la vez muy emocionada de estar aquí, la verdad. Este, nunca he estado en algo así, o sea, nunca he estado en un podcast ni nada parecido, entonces sí, es como, o sea, es una experiencia muy nueva para mí, muy interesante y estoy feliz de estar aquí. Y pues presentarme, me llamo Carmen, tengo 21 años, vivo en Italia, pero viví casi toda mi vida en Colombia. Aunque nací acá, viví casi toda mi vida en Colombia, me crié en Colombia, así que en realidad me siento más colombiana que italiana. Y pues sí, me dedico, hago lives. Ahora mismo terminé de estudiar, pero ya no estoy estudiando, aunque pienso estudiar más adelante otra vez, empezar de pronto universidad y así. Y pues sí, eso es todo. Hago lives en TikTok y batallas y cosas así. Eso es, vayan a seguirla. Bueno, de todas formas, toda la información va a estar aquí, porque ella hace lives. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Estudié, aquí se llama tipo hotelería, se Ah, llama. ok. Es Ok. algo parecido a eso. Bueno, aquí Y vendría a estudié ser eso por un tres poco, años. ujú, aquí vendría a ser un poco como turismo, algo así. No tanto como turismo, es más que todo, Ujú, ¿cómo te explico? O sea, cómo tú te comportas ante los ok. clientes. Ah, En, como en un el, hotel más que todo, en un ah, hotel. También para restaurantes también y así sucesivamente. Más un que todo poco servirle a la como, gente y todas esas cosas. ujú, un Servir las poco cosas. como el servicio prácticamente. Y más que todo, sí, el servicio al cliente, más que todo. Ok, Porque ok, turismo es diferente, turismo es un poquito diferente. Bueno, acá en Italia es diferente. ok, Pues ok. sí. Bueno, sí, aquí en México también igual es diferente. Pero bueno, vamos comenzando. Eh, cuando me dijiste el tema, cuando me dijiste Ujú. el tema que querías exponer aquí en la frecuencia, me llamó muchísimo la atención y la Sí. verdad es un tema que a mí me parece muy, pero muy interesante y es que elegiste el tema de las familias disfuncionales. ¿Por qué elegiste el tema? No sé, quería un tema un poquito más serio, digamos. No quería un tema ajá, ¿cómo se dice? Ah, ¿cómo Mm, lo digo? tú O dilo, sea, tú dilo. exacto, no, exacto, digo. O sea, un tema más difícil de tocar, porque no todas las personas quieren hablar de pronto sobre eso, porque es más algo personal de pronto. Entonces sí quería tocar un tema para que la gente, digamos, que se identifican, se sientan un poquito mejor o escuchen una experiencia parecida a la de ellos y sí, se sientan en general un poco mejor de que alguien más vivió también experiencias parecidas. Se identifican y se sienten mejor con eso. Sí, sí, sí. Más que todo era eso. La verdad es que es un muy buen tema. Y es la primera vez que creo que tocamos un tema así un poquito muy serio aquí en la frecuencia. Pero Sí. cuéntanos un poco, ¿qué son las familias disfuncionales? Bueno, las familias disfuncionales más que todo se caracterizan por una persona de la familia.
que crea problemas a la otra persona. Por ejemplo, un esposo le crea problemas a la esposa, violencia más que todo también, aunque en mi caso no fue tanto de violencia de pareja a la otra pareja, sino más bien de mamá a sus hijos. Eso fue lo que más que todo. Y Ok, pues en ese sentido, las familias disfuncionales digamos, los niños crecen con muchos conflictos gracias a sus papás que no pudieron pues criarlo como en una familia estable, no es una familia estable, digamos. Y pues sí, más que todo eso, las familias disfuncionales. ok, ok. Estoy haciendo anotaciones para ir sacando como preguntitas. Ok, Eh, me, me cuentas que es un poquito tu experiencia, ¿es correcto? ¿Quieres sí. contar, bueno, a lo mejor no claramente, pero sí, un poco de qué fue lo que pasó? Bueno, yo crecí solamente con mi madre porque mi papá se quedó acá en Italia trabajando. O sea, desde que yo nací, mi mamá se fue a Colombia conmigo y mis hermanos, y mi papá se quedó acá. Y en ese sentido nunca vi a mi papá, nunca. O sea, lo veía de vez en cuando en vacaciones y así. Y con mi mamá nunca pudimos tener, no sé si porque ella también nació en una familia muy caótica, digamos, pero nunca pudimos tener una relación como normal entre mamá e hija, se puede decir. Siempre fue muy Ok, conflictiva, también con mis hermanos, siempre mucho conflicto. Y cuando mi papá iba a visitarnos, también había otro conflicto más grande, porque como ellos estaban todo el tiempo separados, después acostumbrarse a estar juntos era como difícil. Entonces había muchas peleas, ujú, era todo un caos, por así decirlo. Siempre fue mi infancia, siempre fue caótica. Siempre fue caótica por esa razón. Y pues mi mamá también era muy... No voy a entrar tal vez mucho en ese tema porque de sí, pronto sí, puedas sí. saber esto, pero ella no sabía cómo criarnos de una forma más sana, por así decirlo, porque ella también creció en una familia donde todo era a la violencia o a la fuerza o obligado. Entonces no sabía cómo tratarnos de una forma de que, o sea, obviamente éramos niños, nos comportamos mal a veces, hacemos cosas que están mal, pero ella no sabía cómo corregirnos de una manera, digamos, más sana, que O no sea, nos más que nada, repercutiera. ajá, como que más o menos como que les regañaba mucho. No digo les pegaba porque no llegó a este punto. No, sí llegó, sí llegó. No manches. Sí llegó a esos puntos. Sí, Y una vez, bueno, voy a contar esta experiencia que ok, ok, a contar un poquito por encimita, no voy a ir tanto a los detalles. Pero ok, ok. una vez yo tenía, cuando eso yo tenía 8 años o 9 años, me acuerdo, nosotros teníamos una muchacha que ayudaba en la casa a hacer los aseos, a limpiar y así. Y yo estaba en esa época de que yo era no grosera, pero era muy altanera, se dice en Colombia. O sea, Como cuando rebelde, rebelde, exacto. Estaba en mi rebelde, época rebelde. como de rebeldía. Y me acuerdo que yo le dije la señora estaba limpiando, y yo le dije como, quítate de la mitad, que voy a pasar, así. Y ella le dijo a mi mamá que yo le había dicho eso. Entonces mi mamá vino y me dijo, ¿qué fue lo que dijiste? Que sí. Y yo, no, nada, porque yo sabía que me iban a pegar. O sea, yo sabía que si yo decía, no, hice esto, me iban a pegar. Pero ella no me creyó que dije que nada y me pegó cachetadas. Ok, Pero como yo ok. no me dejaba, me rasgó la cara, que me salieron como varias cortadas en toda la piel. Ujú. O sea, de tantas veces que me cacheteó. De, Porque yo no me sí, sí, sí. dejaba. Yo no me dejaba. Yo decía, Ok. ¿pero por qué? O sea, no hice algo tan malo, creo yo, para llegar a ese punto. Y como era una niña, o sea, no entendía. Y me acuerdo que me quedó marcado eso porque después, más adelantico en el día, como en la noche, eso fue en la tarde, y después como en la noche, fuimos a la iglesia. Y yo fui Ujú. así, toda arrancada. No. Me acuerdo, sí. Y me acuerdo que le preguntaron a mi mamá, no, ¿y qué le pasó a tu niña? ¿Por qué está así toda? Y porque tenía la cara hasta hinchada, porque Ujú. se me hinchó, ¿no? Se me puso toda roja, se me hinchó Sí, sí, feo. sí. Y ella dijo, no, que se cayó de las escaleras. No. Sí, yo quedé en shock ese día. Yo quedé como, ¿cómo se puede
O sea, obviamente no lo iba a decir, ¿no? Pero Sí, sí, sí. ¿cómo puedes como inventarte otra cosa cuando yo tengo en mi mente que fue eso? O sea, yo me Sí. sentía súper mal. Y eso me quedó marcado por varios años. Hasta el día de hoy me acuerdo, o sea, perfectamente. Porque yo decía, o sea, de una cosa tan pequeña, era como las consecuencias eran muy grandes siempre, cuando era pequeña, de algo Mm, tan pequeño que un niño travieso, rebelde hace, siempre las mm, consecuencias de esos actos eran muy grandes, o sea, eran muy violentas. Y pues, sí. y entre yo decía siempre, yo le decía a ella después cuando ya estaba creciendo más, le decía como, a pesar de que tú me pegas y todas esas cosas, o sea, no es que me voy a comportar mejor. En realidad a Exacto. veces no es que porque me pegas me comporto mejor después, o sea, no es que yo digo, ay, me van a pegar y me comporto mejor. En realidad es hasta al revés, porque después me volví hasta más rebelde conforme fui creciendo. Me volví hasta más Exactamente. rebelde, porque ya yo no quería hacer las cosas por, yo decía como, ay, le tengo miedo a mi madre, pero ya no quiero tenerle miedo, ¿sabes? O sea, ya estoy grandecita, ya no quiero tenerle miedo. Entonces me volví hasta más rebelde conforme fueron los años. Y eso me metió en muchos problemas en mi adolescencia. Porque ya yo no Exacto. quería hacerle caso a lo que decía mi madre. Entonces eso me llevó a muchos problemas, la verdad. Es que eso es muy cierto, o sea, yo no sé, bueno, a lo mejor porque en esos tiempos, pues era lo más efectivo, porque no sé, Aparte, ellos crecieron así también. sí, Ellos exactamente. crecieron en ese ámbito de violencia y todo lo que hacían era malo. O sea, antes cuando tú hablabas algo, se pegaban. O sea, no podías dar tu opinión, por ejemplo. Si los adultos Sí, estaban hablando y tú te metías, un cachetón te daban. O sea, eso era lo que me contaba ella, ¿no? Que cuando estaba pequeña la trataban así. Y ella creció así, sabiendo. Ella creció normalizando, digamos, esas sí, sí. actitudes y Sí, es esas que cosas. antes era como, no sé cómo decirlo, no, o sea, antes era como de, si está igual así, yo lo he visto con algunos de mis familiares. Antes no podías contradecir al adulto Sí. porque ya te pegaban o te daban tus palazos. No sé cómo es por allá, pero aquí, bueno, en Latinoamérica siempre ha sido la chancla, pero aquí también ha habido, también. No, a mí, a mí con palo, con correa, con chancla, con mano, con Ok, todo ok. lo que hubiera por ahí. Ok, entonces yo creo que en toda Latinoamérica ha sido igual, porque también la Eh, gente que a mí me cuenta eso, eh, es lo mismo tal cual. sí, yo en mi barrio donde yo crecí, eso era lo normal. O sea, los niños cuando se escapaban de su casa, por ejemplo, a jugar y no volvían o los llamaban y no, que no quiero ir, que no sé qué, los iban a buscar a donde estaban a darle sus palizas delante de todo el mundo. O sea, eso era normal, normalizado completamente cuando yo estaba pequeña. Que yo nací que en el 2003, o sea, no es que soy muy Ok, vieja, pero no, no, sí, no. eso era lo normalito. No, y yo soy del 2002. O sea, son Ah, un mira, un año año más que yo. un Un año año, o mayor. sea, sí. Sí. No, yo ya me siento viejito. Yo pensé, no es por malo, pero yo pensé que tenía como ya 25 al menos. No, 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 tengo 22, no, 22, voy a cumplir 23. Ay, no, yo te vi más viejo. Yo te No te daba más. preocupes, toda la gente me lo dice. No, 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 no. Me siento mal. Ah, no te preocupes. Ay, No, no, pero no. sí dime. No, que, o sea, sí, sí, era algo muy, muy normal antes eso, de que te pegaban por cualquier cosa, o sea, por cualquier cosa, literalmente. A mí era casi, casi diario cuando estaba pequeña. Que después, cuando ya estuve más grande, empecé a entender un poco a mi madre, ¿sabes? Ya Sí, la sí, empecé como a comprender un poquito por qué actuaba así. Que no me olvido de las cosas que hizo, o sea, no es como que, ay, lo borré de mi memoria o algo así, o la perdoné completamente, porque al final, o sea, son cosas que te quedan aquí, te marcan, pero sí la entendí, o sea, sí la entendí por qué hacía sus cosas, por qué actuaba así, sí la fui entendiendo, porque después ella también me contó muchas cosas que pasó de niña y sí, sí la fui entendiendo, la verdad, sí la fui comprendiendo sí, sí, más. sí. Me imagino que también fue como un punto en el que dijiste, ok, bueno,
tiene razón, en lo que está haciendo, pero a veces sí llegaba todo hasta un cierto como que punto de inflexión, un conflicto, donde O sea, sí pensabas como, ¿por qué? sí, o sea, sí, obvio, obvio. Yo toda la infancia, o sea, de los... Porque todo empezó, bueno, de donde yo tengo memoria, cuando tenía como 5 años más o menos. Mm, Y como hasta los 12 13 14 yo me preguntaba todos los días, ¿por qué mi mamá actuó así? O sea, yo sentía que mi mamá me odiaba. O sea, yo sentía de verdad que me odiaba. Porque no solamente era de pronto la violencia o los golpes, sino que yo nunca pude darle, no había como muestras de cariño. Yo nunca pude darle un abrazo a mi madre. O sea, hasta el día de hoy es difícil para mí como acercarme porque como en la infancia nunca tuve esas muestras ujú, de que me decían, no, vamos a un abracito o un besito, no. O sea, lo tuve de muy pequeñita. O sea, sí recuerdo pocas veces que mi mamá, cuando yo salía de la escuela, me daba con beso, pero siempre había como si fuera casi forzado, ¿sabes? Bueno, así lo sentía yo, como si fuera algo forzado. Y ujú. después ya más adelante fue disminuyendo, que hasta yo le decía a veces a mi mamá, como, ¿por qué no me abrazas? O sea, ¿por qué no me dices te quiero al menos una vez? Decía yo, o ¿por qué? Y, o sea, fue raro, sí fue difícil para mí comprender eso, o sea, sí fue como aceptarlo más bien, fue difícil. Sí me llevó varios Sí, años. sí. Y hasta el día de hoy, como te digo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Espérate. No, Hace como perfecto. 5 días, yo estaba paseando así con mi familia. Y me Ujú. acuerdo que me acerqué a mi mamá y le di un abrazo así. Y me sentí súper rara, o sea, lo más raro del mundo. Pero yo dije como, a este punto es como que ya tengo cierta edad, es como mis papás un día yo digo como mis papás un día ya no van a estar aquí. O sea, no Sí, puedo sí. como siempre mantener esa cosa, ese resentimiento, ese, no. O sea, ya lo fui pensando y lo fui reflexionando con los años y como que ya como la comprendo, ya sí siento cierta incomodidad todavía, sí siento cierto rechazo a veces, porque yo la abrazo y ella como que se queda como, así como. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí es difícil, es difícil. No, sí, Bueno, obviamente es complicado, más por todo esto que dices que pasaste. Y y pues sí, a veces nos queda el rencor, pero es cierto, en algún momento ya no van a estar. no, y a veces yo se lo sacaba hasta hace poco, yo se lo sacaba así en la cara, a veces yo le decía, pero porque ella ahora mm, parece que, o sea, todas las mamás son así, o sea, llega a Sí, cierto sí. punto que parece que se olvidaron de lo que hicieron, ¿no? Y a veces se lo saco en mente y yo digo como, pero tú me hiciste esto, y ella dice, no, ¿cómo que yo hice eso? Y yo como que sí, o sea, está aquí, no se me sale. Mira, el recuerdo lo tengo vivo, como si hubiera sido Ahí ayer. vivo como si fuera así, exacto. Y Sí, ella sí, dice que sí. no, pero yo no hice esas cosas, yo no, nunca actué así. Y no, no, no. Siempre fue así, siempre fue así. Y a mi hermano también, como yo crecí, mi hermanito tiene un año menos. Ujú. Éramos los dos siempre haciendo travesuras, haciendo cosas, y éramos los dos siempre que eh, nos golpeaban. No, no, éramos muy locos los dos. No. O sea, él Y también le tocó. sí, pero a él un poquito menos que a mí. Ok. Porque como yo era mayor, yo llevaba más culpa, ¿no? O sea, si hacíamos algo los dos juntos, por ejemplo, una vez, o sea, uno de niños muy loco. Me acuerdo que nos pusimos a echar fa. ¿Tú sabes cuál es el fa? De lavar la ropa. ¿El fa? Jabón. Ah, Jabón de jabón, ropa. jabón. Ok, Sí. ok. Bueno, nosotros decimos fa en Colombia. Bueno, el jabón Ok. yo lo puse en todo el suelo de la casa, o sea, todo el piso. Todo, todo, Ujú. todo. Lo tiré en el suelo y eché agua en todo, toda la casa. A resbalarnos, como a... Repararnos por todo el piso con fa y jabón. Y no medimos el tiempo porque íbamos a limpiar antes de que llegara mi mamá y no medimos el tiempo. Y ella llegó antes, llegó un poquito antes. Mm. Y me acuerdo que a los dos nos apaleó No, con un palo de escoba, nos dio los trastos. Y a mí no. me daba más, porque ella me decía, no, porque tú eres la mayor y eres la que tienes que decir que no se hace esto, que no se hace esto. O sea, tú tienes que decirle a tu Pero, hermana que no lo haga. ujú, pero ahí le podrías haber dicho que iban a lavar el piso.
para que No, al final de porque cuentas ya no pasara nada. ella nos encontró justo con las manos en la masa, como dicen, o sea, resbalándonos en el suelo. Los Y no, encontró de infraganti. exacto, infraganti. Y no fue solamente que un poquito de jabón, era todas las bolsas de jabón enteras, o sea, ¡Hala! todo. O sea, más que todo ella le dio rabia fue eso, que nos gastamos todo jabón, o sea, todo lo botamos en el suelo. Y sí, mi No. hermano también llevó, pero menos que yo, porque como él es, yo digo que él era como un poquito más, mi mamá siempre tenía un poquito más de preferencia hacia él que a mí. El Y eso, consentido. eso también fue otro conflicto también entre los dos después cuando Mm, fuimos creciendo, que yo sentía que mi mamá tenía cierta preferencia y me fui como alejando un poco de mi hermano, o sea, como que la rabia y todo eso nos fue alejando un poco cuando estábamos creciendo. Que hasta el día de hoy él me dice como, ay Carmen, sí, yo lo sé y te pido perdón, me dice. O sea, él se daba cuenta también que mi mamá lo prefería a él y todas esas cosas. mm. Y eso nos separó mucho como hermanos, creciendo. Que yo tengo también otros dos hermanos, Ok, ok. uno mayor y una un poquito menor que yo. Que el mayor también nos separamos mucho también con eso. Por lo mismo. Por lo mismo, porque él también sentía que mi mamá prefería pues a mi hermano más pequeño. Ujú. Y eso nos alejó bastante de ser tan unidos cuando éramos pequeñitos, a después ya más en la adolescencia nos alejamos mucho, que fue algo feo, fue algo feo. Yo sufrí mucho por eso, estaba en mi etapa de adolescencia, Sí, sí, porque yo sí. sentía como, o sea, tus hermanos tú debes tener una cierta confianza con ellos, ¿no? Crecieron juntos, o sea, yo quería eso, pero no lo pude tener en esos momentos. Perdóname si tengo la voz un L- poquito ronca. No, no te preocupes. Yo ando con alergias, de hecho. No, yo más que todo, no sé qué pasó, me dio todo, no sé. ¿Me habrá Bueno, dado alguna ahorita infección? el mundo anda con cambios de temperatura medio extraños, entonces es entendible que Sí, sí. estemos así. Así que no te preocupes por eso. Pues sí, Ay, así son las pero, cosas. pero sí me imagino, obvio, todo esto genera un conflicto, más porque de alguna Sí. otra forma se convierte en, pues como, aquí le decimos el favorito, aquí en México decimos que siempre es el favorito. Y yo soy la del medio. Tú sabes que siempre hay ese Ujú. estereotipo Sí, 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 de la del medio. Y pues, ajá, ay, perdón. no te preocupes. Yo crecí así. O sea, yo siempre con ese conflicto de que, ¿por qué mi mamá no? O sea, no. O cuando no, o sea, con cosas tan simples, yo lo notaba, o sea, yo lo notaba, la preferencia la notaba siempre, con cosas tan simples como, a él le pregunta, ¿ya comiste? Y a mí no. Y yo decía como, Ujú. porque yo llego también de la escuela, yo también tengo hambre, ¿sabes? Era como que yo también tengo ganas de comer. Y a mí no me pregunta. Exacto. Ese tipo de cosas yo las notaba siempre y me causaron bastante conflicto, bastante, bastante, bastante. Que crecí Sí, que si a mí me pasaba un problema, o algo, yo sentía como, no se lo puedo contar a mi mamá, o sea, no tengo la confianza para decirle ciertas cosas. O sea, no le va a importar, decía yo, como que. Tengo que, o sea, crecí con cierta independencia, como que tengo que resolver mis cosas sola, tengo que hacer mis cosas sola, y así crecí. Que al final o sea, fue muy difícil porque una niña, o sea, si le pasan cosas difíciles en la escuela o en cualquier situación, pues lo primero que va a querer es, bueno, deberías poder decírselo a tu madre o a tus familiares, pero nada, yo no podía. Sentía siempre ese miedo. O cuando ella se daba cuenta, más miedo mm, todavía, porque ella como que no, bueno, o sea, así son la mayoría de mamás, como que no escuchan como lo que tú sientes realmente, ellos quieren hacer lo que ellos piensan que es correcto, ¿no? Entonces, yo tenía algún problema, yo le decía, no, pero no vayas a la escuela, o sea, no vayas a hacer pleito allá, no, me vas a hacer pasar no. Ujú. me vas a hacer pasar pena, decía yo, no, y ella, no, yo hago lo que es y es así, así y así. Y por eso no le contaba tampoco, porque sabía que ella iba a hacer cosas que yo pues no quería que pasaran. Y así crecimos. Y también con lo de mi Mm, papá fue una situación también difícil porque no lo veía mucho. Y ok. cuando él venía a visitarnos también, como ya yo estaba también en mi etapa de rebeldía y así, yo lo trataba como, o sea,
no lo trataba mal, pero no le hacía caso, o sea, ya no lo veía como un padre, sino como un Sí, sí, amigo que viene a visitarme de vez en cuando. de vez en O sea, no, cuando. exacto, no había nunca esa conexión de padre e hija, de que yo decía que tengo que respetarlo porque es mi padre, ¿no? Pero yo no lo veía así, o sea, yo lo veía como, él me viene a visitar de vez en cuando, o sea, somos amigos prácticamente, decía yo. Entonces eso también me faltó mucho de pequeña. Te faltó. Y con eso, Ujú, el cariño no el cariño, la presencia de mi padre de en mi papá, vida. sí, sí, sí. Que cuando algo me pasaba, yo también quería contárselo a él, pues Él no no podía, estaba. no estaba, o sea, no estaba. Y eso también creó problemas con mi mamá porque había la distancia y peleas y conflictos siempre, creciendo siempre fue así. Pues sí. Sí, me imagino, y de ahí es donde viene prácticamente el tema, así tal cual como tú lo elegiste, porque te generó muchísimos conflictos. De alguna u otra forma, eh, y actualmente, ¿cómo es todo? ¿Sigue siendo igual o ves ciertos cambios? Ahora diría yo que hasta, bueno, la relación con mi madre un poquito mejor, porque ya empezamos ya, o sea, ya como ya yo crecí, o sea, la comprendo un poquito más y entonces empezamos más a platicar, ya le tengo un poquito más de confianza, ya como que nos abrimos más las dos, la una hacia la otra. Y pues sí, mejoró en ese sentido. La relación después de mis padres, pues no mejoró, empeoró más bien, que eso creó otro conflicto también después, que la relación de ellos pues se acabó, por así decirlo. Ok, Y eso creó también conflictos entre mi madre, yo, entre todos aquí en mi casa, mis hermanos. Porque tú siempre tienes que ponerte o de un lado o del otro. O sea, cuando tus papás se separan, tienes que como agarrar lado. Y eso también creó otro conflicto después. sí, sí, Pero sí. ya eso fue hace 2 años más o menos. Pero allá en el día de hoy, si digo hoy, pues ya creo que nos llevamos bien, digamos, nos llevamos bien. O sea, cada quien Ok. como por su lado, pero bien. Creo que nos llevamos bien. Y en ese sentido ha mejorado un poquito. Ujú, sí, sí. Entonces, tal cual, o sea, se acabó la relación No, entre... no que se... Entre mis papás dices. Ajá, sí, sí. Sí, sí. Se Ya se acabó. separaron. Porque ellos como siempre estuvieron en relación a distancia, digamos, por muchos años. Ujú, Cuando ya nos vinimos a vivir acá a Italia hace... ¿Cuánto fue? 2019, fue en el 2019. Pues no, ya no sabían, creo que ya no sabían cómo convivir, ¿sabes? De tanto tiempo separados y viéndose una vez al ujú, año o así. Y a veces ni una vez al año, porque a veces mi papá como por 2 años no venía. Este, ok. pues sí, ya no sabían cómo convivir, ya lo que ellos creían que era, porque tú sabes que las personas cambian, ¿no? O sea, Sí. las personas cambian, las actitudes cambian, las habitudes cambian, todo cambia. Ya no sabían cómo llevarse el uno al otro, no se escuchaban, no se comprendían y pues acabó la relación, pero acabó de una mala manera y eso fue lo que llevó a que hubiera más conflicto, porque entonces mi papá daba una versión, mi mamá daba otra versión y Ok. pues sí, Ujú, tenía yo que agarrar entonces a quién, porque fue difícil para mí, aunque mis papás siempre vivieron separados, fue difícil para mí llegar al punto de decir como, ya mis papás no están juntos, o sea, como ya no son pareja. O sí. sea, fue difícil de aceptar. Difícil, y eso que ya estaba grande, o sea, ¿cuándo fue eso? Hace 2 años. Mm, Ya tenía, tengo 21, ya tenía 19. Fue difícil de aceptar. sí, obviamente. Bueno, también era, me imagino, algo que no esperabas, porque pues ya No, eran tantos completamente. años. Sí, ellos, mira, duraron más de 30 años juntos. O sea, es Ok. algo completamente inesperado, porque a pesar de que habían ciertos conflictos siempre, cuando mi papá llegaba, habían peleas y así, también aparte era como, tú decías como, ay, se pelean, pero se arreglan, o sea, es como, siempre se van a arreglar, decía yo, Sí, siempre sí. van a estar juntos. Como lo más Y normal. como, ay, son normal, o sea, se pelean, pero
se arreglan. Y obviamente como uno no va a estar pendiente a la relación que tienen, o sea, uno no va a estar pendiente a todo lo que ellos viven, o sea, obviamente uno tiene su vida aparte y ellos tienen la de ellos aparte. Uno no se da cuenta realmente de cómo son las cosas entre la relación. Hasta que, bueno, ya pasó lo que pasó y cada quien dio su versión y pues eso siempre creó cierto conflicto en mí, que hasta llegué a dejarle de hablar a mi madre por un tiempo porque yo le creía más a la versión de mi padre, Okey, ¿ya? okey. Entonces eso llevó también a que nos dejáramos de hablar por un tiempo, hasta que yo dije como, o sea, yo soy la hija, las relaciones de ellos, ¿no? Yo dije como que tengo que Sí, aceptar que ya no vamos a ser como familia, familia como la de antes, pero al final yo me puse a pensar como al final nunca estuvimos tan unidos. Yo decía como al final nunca fuimos como familia perfecta. O sea, porque ahora tengo que ponerme triste o mal por eso. Aunque es normal, porque es normal. O sea, todos los niños o adolescentes o hasta cuando ya estás grande, si tu papá se separan, pues siempre sientes eso como que ya no van a vivir juntos para siempre. O sea, la idea que sí. tienes de ellos ya se acaba. Y Bue sí. Ajá, sí, sí, sí. Dime, dime. Bueno, más que nada, pues sí, es choqueante, yo creo, no, o sea, yo no he pasado por eso, pero, sí es choqueante en el punto en el que te pones a pensar, eh, pues se acabó prácticamente la relación de mis padres y ahora qué va a proceder. Porque bueno, en el caso de los niños podría ser un poco más complicado Ah, sí, sí, porque es sí. como de a dónde me voy, con quién me voy, Mm, porque al final de cuentas siempre existe ese conflicto, esa pelea. no, Eh, Ujú. acá también existió porque mi hermanita pequeña es menor de edad, o sea, una niña. Okey, okey. Entonces existió eso de que, ay, si mi mamá se va a vivir con no sé quién, o se va a ir a otra casa, o con quién se va a quedar mi hermanita. Y eso me daba pavor porque yo crecí con mi hermano, o sea, yo Sí, decía, sí, no, sí. como que mi hermana se tiene que ir y así. Que al final pudimos resolver esa situación, pero sí fue difícil para mí. Como que, ay, no voy a ver a mi hermana todos los días. O me daba un miedo feo. Porque yo la verdad quiero mucho a mis hermanos. O sea, a pesar de todo lo que vivimos, siempre, bueno, ahora siempre nos mantenemos unidos y yo los amo con mi vida entera, o sea. Y estoy acostumbrada, o sea, estoy acostumbrada a verlos a diario. Yo todavía vivo con Mm, mis hermanos, mi mamá. Estoy acostumbrada a verlos a diario, o sea, a diario. Entonces es difícil. sí, Eso obviamente. fue, y más que todo, no tanto por los hermanos o no, sino más que todo el conflicto mío era que yo decía, o sea, la burbuja que yo decía que estamos todos juntos siempre, ¿no? Que mis papás un día se van a cuidar el uno al otro, van a envejecer juntos, o sea, toda esa fantasía, toda esa Se cosa vino como abajo. se acabó, o sea, todo, todo, todo. Y fue muy difícil de aceptar. Como un poquito, a los 2 años, sí, fue difícil, fue difícil. Yo, o sea, yo lo Sí, pensaba sí, todos sí. los días, yo decía como, ¿qué pasó? Porque Sí, fue sí, sí. inesperado también, fue algo de la nada, o sea, de la nada completamente. Okey. No, Entonces, sí. sí, obviamente debe de ser, algo muy complicado. O o sea, como te digo, yo no lo he vivido, yo no he vivido eso, pero sí puedo entenderlo, porque al final de cuentas, sí, como dices, existe ese conflicto, más porque tu hermanita era menor de edad. ¿Era menor en aquel momento, verdad? Todavía, todavía, Ah, todavía lo es. Bueno, sí, más todavía. porque tu hermanita es menor de edad, pues existía un poquito más como que este miedo, porque era como de que se va a ir, pero no sabemos con quién. Y aparte, así como tú lo pensabas, si tu mamá en algún momento llega a conseguir pareja, no sabemos qué intenciones tenga esta pareja Mm, ujú. con los hijos, porque al final de Sí, cuentas, porque es una persona es lo que es. desconocida, o sea, tú no la Exacto. conoces, o sea, yo no lo conocí. Bueno, ahora mi mamá, o sea, no sé, pero yo Ujú. no sabía en ese momento como, o sea, si mi Sí, mamá se sí. llega, no sé, a meter con otra persona,
mi hermanita se tiene que ir allá, no sé, a quedarse de pronto a mitad tiempo o lo que sea. O sea, no sé qué intenciones tiene, o sea, no lo conozco, no sé qué le vaya a pasar, no sé si algo malo llegue a pasar, o sea, todos esos pensamientos llegaban a mi mente, obviamente, y me sentía mal. Me sentía Sí, mal, sí. mal, mal. Que, que por eso era mi conflicto también con mi madre, porque ella fue la que, o sea, ella fue la que terminó la relación, ¿no? O sea, ella fue la que dio como Ujú. el fin. Entonces eso era el conflicto mío como, acabaste como todo mi sueño, como toda mi ilusión de familia perfecta, tú lo acabaste, decía yo. Sí, sí. Y por eso no le dejé de hablar por un tiempito, por varios meses, no le hablé. Que Ay, después al sí. final yo dije como, bueno, o sea, esas cosas son, pasan, ¿sabes? Pasan. En todas las familias puede pasar, o sea, la mía no es la única, porque uno siempre cree que a uno no le va a pasar, o sea, uno nunca espera que a uno le pase, o sea, nunca dices como me puede pasar, hasta que pase. Exacto. Y yo sí después pensé como, bueno, o sea, no era, no somos como diferentes, o sea, somos una Sí, sí, familia sí. normal como todas, ¿sabes? Pueden pasar esas cosas. Y lo fui aceptando poco a poco, poco a poco. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Que yo iba a decir algo y se me olvidó lo que estaba pensando en este momento. Tú dilo, dilo. Cuando te acuerdes, dilo. Si me interrumpes, no, no. Lo voy a decir más adelante, Ok, pero ahora no me acuerdo, se me olvidó. ok, bueno, si te acuerdas, dilo. Incluso si estoy hablando, interrúmpeme. Ujú. Tú sácalo y yo te doy Ok. como que el espacio. Pues sí me imagino, obviamente, pues un conflicto que genera. De hecho, yo justamente, así como me contaste eso de que tenías miedo de que pues se va a ir con otra persona y no sabemos cuáles son sus intenciones. Yo estoy viendo una serie que habla justo de eso. Caris ya sabrá cuál. O sea, Caris ya sabrá cuál, ¿Cuál cuál será? serie, No me porque ha yo, dicho, dime, no me ha dicho Cari de esa serie, digo. no te he dicho, ay, no, está bien buena, está bien buena. Si puedes verla, está en YouTube. Si Ok. puedes verla, trata de verla. Lo único que no me gusta es que están como que fragmentados los episodios, Ah, sí, como de sí. parte uno, parte 2, parte 3. Y eso no me gusta, pero tiene Tampoco. traducción al español, pero tiene traducción al español. Y me Ok. acordaba justo de esta serie que se llama Salvando a Grace. Salvando a Grace, la historia Ujú, no contada, la historia no contada, que es justamente una niña con su mamá que se van a vivir con otro, con otra persona. ujú, Según la historia es el tío, según la historia es como el hermano de la ujú, chica. Pero ¿estás de acuerdo que con un hermano no haces ciertas cosas? ujú. Entonces, ahí es donde me entra un poquito como de duda de por qué dice que es su tío y hacen otro tipo de cosas. Pero bueno, el caso no es que se meta con el tío o no, o bueno, con el hermano, sino que el caso es que esta persona le pega a la niña y la mamá no hace nada. Mm, Porque al final de cuentas, como ama mucho a esta persona, ujú, al ujú, tío, al hermano, no al padrastro, como lo ama mucho, pues es una forma en la que dice, pues sí, bueno, es una forma de educar a la niña para que no haga ujú, travesuras. Y la niña no hace travesuras, sino que lo único que quiere es atención. Y al final de cuentas, ujú. por eso la secuestra la maestra. Me la voy a ver esa serie, es muy interesante. ¿Cómo que se Sí, llama? Salvando a Grace. Salvando a Grace, bueno, está en inglés, dice Saving Grace de Untold Saving Grace. Story. Ok. Ajá, así búscalo, Saving Grace de Untold Story, y ahí te va a salir todo. Yo lo he estado Sí, viendo y la verdad es que increíble. me la voy a ver, no me la puedo perder esa serie. Sí, sí, Pero sí. o sea, está completa en YouTube, dices. Está en emisión apenas. Ah, en emisión. Em, pero están subiendo los episodios cada Ok, que se ok. estrena. Yo, por ejemplo,
como lo había comentado en el primer episodio con Caris, pues Ujú. últimamente veo mucha televisión de su país y me toca verlo tal cual en la emisión de televisión. Ah, porque la serie es filipina. Sí, Ah, ¿en serio? sí, 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 ¿Y Caris Maya? pero te digo que tiene traducción al español. No, no, igual si hablan en inglés, ¿no? No, tagalo. Tagalo. Ah, pero hay traducción en inglés Hay traducción en inglés, pero y en también hay en español. español. Sí, sí, Ah, sí. ok, ok, En entonces sí. traducción automática. Por si también alguien del público aquí la quiere ver. Pues, está muy Exacto. buena la serie. Está muy buena. La neta, me ha hecho llorar, porque sí te da así como que el sentimiento, más cuando golpean a la niña, los golpes se ven así como, o sea, no se ve como que fuera actuación, sino se ve como que muy real y el Como real. sentimiento de la niña, Uy, y el sentimiento de la niña también es muy, muy real. No sé cómo explicarlo, pero es muy gran actriz esa niña. digamos que supieron cómo expresar bien cómo es en realidad esa situación. Sí, sí, Como que sí. supieron. Sí, o sea, yo digo que ese es más el miedo, ese es más el miedo de que alguien le vaya a hacer daño a tus familias, o sea, a tus hermanos, por ejemplo, en el caso mío. Ese es más el miedo, de que uno no sabe, o sea, en este mundo que hay tantas personas malas, que uno no sabe con quién se está metiendo al final. Y es Ni con qué como, intenciones. ni con qué intenciones más que todo. Y es como al final, esa persona no es como el papá. Exacto. Y como que de pronto, no sé, estaba de conocer, sé, con mi mamá o con otra persona, digamos. Y obviamente uno no sabe, o sea, uno no sabe qué pueden hacer. Y ese era más mi miedo, que yo decía como mi mamá no sepa si se mete con otro. Yo decía, no, no se va a llevar a mi hermano. O sea, yo como iba a pelear a capa y espada, aunque no sabía ni qué iba a hacer realmente, ni qué podía hacer, pero yo iba como a dar al menos mi pelea ahí. Porque Sí, yo decía sí. como no, como que no. Es como que ella está pequeña, yo decía como debe crecer junto con todos sus hermanos. Ese era mi pensamiento. Y así fue, o sea, ella está con nosotros, viviendo con nosotros, estamos todos juntos y pues sí, estoy feliz por eso, porque al menos no pasó esa situación de que se fuera con otra persona o algo así, Sí, que sí, era sí. más que todo mi miedo era ese. Porque uno como dice, o sea, ella pues tiene su derecho como a hacer su vida aparte también y todo eso, pero, o sea, mi hermana es como mi hermana, o sea, ya Sí, sabes. Y yo no quería que nada le pasara, que nada malo le pasara. Que mi sí, hermana también, obviamente. que mi hermana también decía como, Carmen, no, yo quiero estar contigo, decía. Como yo Mm, quiero estar con mis hermanitos y así. Ella es muy, muy apegada a nosotros y eso era también mm, como que yo sentía como, va a estar triste, ¿no? Como sí. sola, así. O sea, se va a sentir mal. Y sí, era eso más que todo. Y siempre, siempre, yo digo que siempre es difícil cuando tus papás se divorcian o se dejan. En este caso todavía no están divorciados, pero cuando se dejan, es difícil. Siempre es difícil. Por más que ya tú tengas 20 30 años, como siempre te da esa cosita, porque obviamente todos crecemos viendo a sus papás juntos, como que piensas que van a Sí, morir juntos, van a vivir hasta que ya no den pero más. siempre hay un momento donde todo cambia. Ajá, pero es que yo no estoy acostumbrada a los cambios así tan drásticos, Repentinos. repentinos. Y siempre me dan duro. Cualquier cambio en mi vida siempre me ha dado así fuerte. Fuerte siempre, siempre. Y tal vez porque yo cuando crecí como súper protegida, mi mamá no me dejaba, o sea, no viví tantas situaciones así como de drásticas, bueno, aparte de esas cosas, Ujú, pero no viví como afuera de eso, de mi familia, no viví como situaciones que yo dijera como, ¡ah! O sea, sí, las cosas sí pueden cambiar de repente, o sea, la vida sí, sí. cambia, o sea, no todo es como lo mismo. Y, o sea, crecí siempre súper protegida de mi mamá, o sea, ella no me dejaba salir, no me dejaba nada, nada, nada. Yo siempre vivía ahí, como en esa cápsula, mi mamá, mi casa Ujú, y así. Y entonces yo siempre
tuve como ese pensamiento de que no, mis papás no se dejan. Como que pelean, pero no, nunca se van a dejar. Creces con así, creces Sí, así. sí, obviamente como te digo que todo lo que me cuentas, sí se siente que fue un golpe muy, pero muy, muy duro, porque fue un cambio repentino para ti, y no solo para ti, sino para Sí, para el resto de todos mis tus hermanos. hermanos. No, y toda mi familia en realidad, todos se quedaron como... Es que yo, no sé, alrededor también mío decían siempre como, ay, tus papás se ven muy bien, o sea, como se ve que se aman mucho, como que siempre están, o sea, por eso siempre crecí también con ese pensamiento, o sea, yo siempre defendía como a mis padres, siempre que decían Sí, como, sí. de pronto en la escuela que me decían, no, pero tu mamá de seguro hará esto, porque ellos, una familia no puede ser tan perfecta, o sea, siempre nos veían por afuera como familia Ujú, perfecta y así. A pesar de que mi papá no llegaba, o sea, nos venía a visitar de vez en cuando, o sea, siempre salíamos juntos y nos veían como juntos cuando él venía y así. Y la gente decía como, uy, como... Tenían hasta cierto grado de envidia, diría yo. ay, no. Porque ahí hay muchas familias disfuncionales. Muchas familias que los papás se dejan, que no sé qué, que el papá le golpea a la mamá, que yo crecí viendo todo eso. O sea, en mi barrio Ay, no. pasaba de todo. Y hasta al frente, me acuerdo que al frente de mi casa, em, el papá de Ujú. una amiguita, me acuerdo que él llegaba en la noche a golpear a la esposa delante de todo Oh, el mundo, no. Ujú, así afuera, en la calle. O partía toda la casa, eso era un lío, o sea, era una ujú. cosa bárbara. Partía todo y la tiraba afuera, le decía como, quédate afuera, a dormir afuera, decía. O Oh, sea, no. yo crecí viendo todas esas cosas, entonces yo sí decía como, wow, al menos estoy orgullosa de que mi familia tampoco es como hasta ese grado, decía yo. Sí, Como que sí, sí. sí, sí, o sea, sí sufro por ciertas cosas, pero mira, ellos están peores, o sea, siempre decía como, mira, siempre hay cosas peores, decía yo, cuando estaba pequeño. Sí, me imagino. No, 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 no. No, y feo, o sea, feo, tú ahí, bueno, yo crecí en un pueblo que se llama San Antero. Ujú, Bueno, en general eso pasa en toda Latinoamérica, digo yo, y hasta en Europa y en todas partes pasa. Pero sí era de que tú veías eso y nadie hacía nada. No, la policía ni se mosqueaba, ni parecían por ahí, ni nada. O sea, era algo completamente normalizado creciendo. O sea, era algo que la gente veía normal ujú. de que una mujer golpeada por un hombre ahí en la calle, durmiendo en la calle mientras le rompen su Sí, casa y sí, todo. sí. O sea, era algo No, completamente normal. sí, sí, sí. No, últimamente aquí ya como que se toma en Prevención. serio este asunto, Mm, porque sí, al final de cuentas lleva a consecuencias muy, muy serias. Eh, de hecho, este, hay un episodio justamente de La Frecuencia. ujú, No, hay dos, son dos. ujú, Que es tanto el episodio uno de la temporada pasada y el episodio, si no me equivoco, el cuarto, cuarto o tercero, no recuerdo bien. Pero justamente estábamos hablando de la violencia, eh, de lo normalizado que estaba antes. Actualmente ya no es tan normal y sí ya se han tomado ciertas, como que seriedad al tema, porque al final de cuentas, es un tema esto serio. O sea, es un tema serio y ujú, conlleva muchas consecuencias, algunas de estas, fatales, consecuencias fatales. Entonces sí me lo puedo entender, pero sí, al final de cuentas, sigue siendo algo de lo más, entre comillas, de lo más normal que eso mm, pasa. sí, 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 no, yo allá, bueno, era un pueblo pequeño y, o sea, era como normal ver que la policía no le daba no le daba importancia a eso, porque habían temas peores, por así decirlo, peores. O sea, Sí, estaba sí. también la delincuencia armada, un montón de cosas ahí, que ¿cómo se dicen esos que cobran
cuotas a la gente. ¿Derecho de piso? No, cuando tienes un negocio o cuando tienes Ajá. algún tipo de negocio te cobran las cuotas, por así decirlo. O sea, tienes Bueno, que aquí darle en México, ajá. cierto dinero, si no te o Bueno, aquí en, te secuestran o te hacen quién sabe sí, qué. sí. Aquí en México sí es derecho de piso. Se llama Es así, gente, derecho de piso. aquí en México sí. Me Mm. imagino que, porque bueno, luego he oído en las noticias que es como sicariato allá, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Ok, Allá le ok. llaman a esos, le llaman paracos o algo así. Que son Paracos. gente que vive de los demás, digamos. Paracos, sí, Ok. paracos. Ah, sí, sí, sí. O Que sea, son, viven de aprovecharse de la gente. que son como Y pues, de grupitos que sí, cobran tal cual. sí, son grupos organizados que van cobrándole a la gente, que si tú tienes hasta una, no es tanto, hasta tú dirías, ¿no? Que le cobran a los ricos o los que tienen negocios Mm, grandes, no. Hasta la gente pobre que lamentablemente con lo único que se sustenta de pronto es con una tiendita o con algo así. Hasta ellos les cobran su cuota. Y pues sí, habían esa clase de problemas también. Entonces la policía era como que, ¿qué le voy a prestar atención a una mujer que viene aquí sí, sí, sí. denunciando a su esposo o qué sé yo? Que al final no hacían nada. Y era normal ver eso. Era normal ver, es normal, era normal ver eso. Y me acuerdo que mi vecinita llegaba a la casa llorando. Como que, mira, mi papá hizo esto, y es como llorando, llorando, horrible. Y yo no sabía ni qué decirle, porque yo No. estaba Ujú. como, o sea, nunca supe consolar, eso es otra cosa mía, que nunca supe como consolar a las personas. Y me acuerdo que yo me quedaba callada escuchando y ya, y la abrazaba y así, y le decía como, no, todo va a estar bien, no te preocupes. Pero hasta ahí, o sea, siempre fui así como, no te preocupes. Ya me decía, pero no, pero ¿qué hago? Y yo no sabía qué decirle. Y me Sí, sí, acuerdo sí. que sí, fue duro. O sea, fue duro hasta verlo de otras personas. Imagínate si me pasara a mí, yo decía como, "Ah, qué fuerte". Es que, bueno, de por sí eso es algo muy, muy duro. Sí, 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 sí. Y era todo, era diario que se veían cosas así ahí donde yo crecí. O sea, yo crecí no normalizándolo, pero, o sea, como, yo decía como, bueno, pasa, ¿sabes? Yo decía como, son cosas que pasan en la vida, qué sé yo. Sí, sí. O sea, lo crecí viéndolo tanto que no era como que me sorprendía ni nada por el estilo. Y era algo fuerte creciendo. O sea, de ver esas cosas de niño es fuerte. Sí, Porque obviamente. no era que, ay, que le golpeaba allá en su casa y no te dabas cuenta, o sea, delante de todo, Sí, sí, te sí. tocaba verlo, o sea, era No, fuertecito. y más Pero porque ya dices que creo era en que la ya, calle. ay, perdóname por interrumpir. No, no, no te No preocupes, digo, dime, dime. creo que ya sí se ve un poco menos, o sea, sí ya lo están tomando un poquito más en serio, creo yo. Al menos Sí, estos años creo que no. es que así tal cual como dices, ahí mismo en la calle pues es brutal, porque pues es como de, o sea, no puede ser posible. Aquí si eso pasa, si los policías, si andan por acá, si vienen, intervienen y se llevan a la persona. Te lo digo porque me tocó verlo justo aquí a las afueras de los estudios. Justo aquí a las afueras de los estudios DIEN, siempre se hace un evento masivo. Ujú, No lo organizamos nosotros, lo organizan otras personas de aquí cerca. Pero esos eventos que ellos hacen terminan siempre en peleas. De ujú, hecho, a veces dudamos de que hagan como que los permisos para todo eso. Y justamente en esa ocasión, bueno, el año pasado, justamente en esa ocasión, ujú. este, un, un, un sujeto estaba golpeando a una chica. Y así tal cual, Delante de nos, todos. sí, delante de todos y de todos los que estábamos ahí asomados. Tal cual llegó un momento en el que la empujó y pues aquí hay como jardineras, como pequeños bloques con arbolitos, Ujú, como bloques de cemento o de ladrillos,
con arbolitos. Bueno, pues Ujú. justamente la empuja para uno de estos y casi se pega en la cabeza. Dios mío, Dios. Afortunadamente pues, iban pasando los policías y se procedió como tenía que proceder, pero pues sí Es, es un lam- poquito triste, ¿no? es lamentable que esas cosas sucedan hasta el día de hoy, la verdad. Es Sí, feo, sí, es ¿verdad? feo. No, allá era que, o sea, eso pasaba, tú llamabas, por ejemplo, a la policía cuando llegaban. eh, bueno, fue lo que yo vi que la chica, bueno, la muchacha, decía como, no. Entonces, por eso más que todo no se lo tomaban en serio tampoco, porque era después que ella decía como, no, no, ¿cómo que? Ah, Ya lo como tienen de, como ya lo tienen las pobres tan normalizado, sí, sí, sí. era como, no, pero él no me hizo No, no me ha nada, hecho nada. no, no, no pasó nada. Aquí no ha pasado Entonces, nada. yo decía como, ¿cómo que no pasó nada? Como No, yo lo vi todo, o sí, sí, sea, sí. era Pero feo, no era les, feo. no tenían así como que moretones con lo que pudieran ver Sí, los sí, sí, policías. golpes, hasta golpes. Y ella decía, no, pero es que él es así, pero no, o sea, intentarlo No, defenderlo de mil maneras. Y los policías quedaban como, bueno, y se iban. bueno, pues, Como, si ella lo defiende, decían ellos, sí, yo me sí. voy, que es Sí es algo entendible, porque incluso aquí también pasa lo mismo. Si lo defiende, pues es como de, como que, ¿qué se ajá, ¿qué puede puedes hacer? hacer? ¿Qué se ¿Qué se puede puede hacer? hacer exactamente? Sí, 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 es una Sí, cosa. ay no. Pero sí, sí te creo y debe, debe de haber sido muy difícil todo este periodo que pasaste. Em, Obviamente no fue fácil, pero ahorita ya como sientes que está la relación entre todos, a pesar de que pues están separados tus papás, ¿cómo sientes que está todo? ¿Sientes que sigue siendo una familia disfuncional o ya no tanto? Mm, creo que en cierta parte creo que sí sigue siendo disfuncional porque, ¿cómo te explico? Siempre hay todavía esas peleas entre mis padres. O sea, ellos todavía tienen como conflicto entre ellos, ¿no? Entonces tú tienes que presenciarlo a veces. Como que tienes que ver que ellos están peleando. Tengo que a veces decir después, tengo que actuar un poquito como la defensora, tengo que ponerme de un lado y decir Sí, como, sí. no, pero ¿cómo que lo tratas así? O ¿cómo que la tratas así? O no digas esto, no digas... O sea, tengo que ponerme siempre como a, no sé, a estar ahí viendo esas cosas. Y en Sí, ese sí. sentido todavía no, o sea, al menos ellos no se llevan bien mucho. Bueno, hay días que están tranquilos, hay días que pelean y así, pero siempre hay como Ujú, esa tensión ahí, entre ellos al sí, menos. Entonces no es que podemos salir, por ejemplo, todos juntos y como llevarnos tranquilamente, como que todo bien, no. sí, sí, Siempre sí. hay una pelea, siempre una discusión, siempre una cosa, o sea, no, todavía no hemos llegado a un punto que yo diga como que, ay, nos llevamos todos bien, o sea, todos tranquilos. No, no. Siempre o mi papá dice algo y, o sea, es que simplemente ellos no se llevan bien. O sea, a pesar de que ya Ujú, se terminaron, se separaron, como que no, a veces como que no se pueden ver. Entonces siempre mm, hay esos conflictos siempre. Que al final mi mamá dijo que, o sea, mi papá se quiere ir a vivir a Colombia, ¿no? sí, sí. Y pues allá sí va a verse como con quién vive mi hermanita y ahí sí van a ver ese tipo de problemas más que todo. Entonces, Ujú, no. Si tú me dices como ya está todo bien, todo tranquilo, pues no, no. para nada, para nada. Pero yo ahora ya lo veo como de otra forma, o sea, ya yo no, ya no me afecta tanto, ya yo no me dejo afectar tanto de eso. O sea, ya no pienso como, porque antes yo tenía mucho esa mentalidad como que, como víctima casi, como, ay, me pasó esto, ay, no sé. Y entonces eso lo tomaba como de excusa para ciertas cosas después. O si yo actuaba de repente mal, yo lo culpaba como, ay, es que me hicieron esto cuando yo estaba pequeña y después como ya creciendo me di cuenta como, no, Carmen. O sea, eso te pasó, pero no, o sea, no es como que te define ahora como persona, ¿sabes?
No, nada de lo que te pasó te define. Nada, nada, nada. O sea, yo ahora tengo cierta conciencia y tengo que actuar conforme a lo que yo pienso. O sea, ya yo no puedo dejar que eso me afecte a mí o culpar Sí, todo sí. en eso, en lo que me hicieron, o en lo que me hizo mi madre o en lo que me hizo mi padre. No. O sea, no, no puedo dejar que como vivir siempre con eso, o sea, encima de mí, no. Porque te digo, ¿por qué te digo eso? Porque yo de joven, bueno, joven, soy joven, pero de adolescente, ya me digo bien, de adolescente, como de 14 15 Okey, años, okey. yo hacía de repente algo que no debía haber hecho. O no sé, yo sentía que como yo tenía que ganarme la atención, por ejemplo, de mi madre, Ujú, porque ella no me daba la atención que yo quería, yo también quería ganarla de los demás. Entonces siempre hacía cosas para que los demás me prestaran atención, como para ser vista. ujú, Siempre, siempre, siempre. Que me llevó a meterme en problemas después, porque a veces hacía cosas que no eran correctas simplemente por querer llamar la atención de los demás ujú. o ser igual que otros o así. Y yo lo culpaba todo, eran que, pero es que mi mamá, o sea, siempre era como esa mentalidad de víctima, Sí. siempre. O sea, todo esto Entonces, que hiciste era, malo. ¿cómo te explico? O sea, no tan malo, pero Okey, sí hacía cosas que después yo me arrepentía. Yo decía como, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Por ejemplo, okey, a okey. veces, cuando tenía como 13 años, y así, em, yo queriendo como ser amiga de ciertas personas, me acuerdo que me puse a fumar, creo que fue, cigarrillo, Okey, okey. cigarrillo. Y Ujú. al menos no fue algo más grave, pero cigarrillo. Sí, Y sí, me acuerdo que yo después me sentía mal. Yo decía como, Carmen, ¿por qué siempre eres así? O sea, no era que algo que yo quería realmente, era que yo veía que el otro lo estaba haciendo y yo te decía llamaba la como, bueno, atención. como quiero que él me vea que yo también soy como él, ¿no? Y entonces Sí, hacía eso. O quiero que esta persona diga como, o me quiere, porque siempre era esa cosa de que yo sentía que era como, me excluían o me dejaban por fuera. Entonces yo decía, voy a hacer esto para que me quieran más, o voy a hacer. Era siempre eso. Y me acuerdo que yo siempre me arrepentía después y yo decía, ay, Carmen, ¿por qué? O sea, ¿por qué haces cosas para que o sea, como si yo no valiera nada, o sea, ¿por qué haces cosas para que te quieran o así? Y yo decía que era por lo que pasaba con mi mamá. Pero después cuando ya fui creciendo es como que ya no puedo culparlo más en eso. O sea, ya no puedo echarle la culpa a eso. Ya tengo que tomar mis decisiones y madurar en ese sentido. Y o sea, tengo que reconocer que sí valgo. O sea, que no es que porque tengo que hacer cosas para que los demás me quieran más o así. O sea, y fue algo difícil, fue algo difícil. O sea, no fue de la sí, noche a sí, la mañana que yo dije como, ay, me costó años, años sí, en sí, realidad. sí. Como pensar como, no tengo que actuar de cierta forma para que los demás me quieran, o sea, y si no me quieren, pues no me quieren y ya, o sea, es algo que tengo que aceptar. Exacto. Te O deben si de no me ven querer tal como, cual. porque siempre era que el hecho de que yo tenía amigas, ¿no? Pero Ujú. no era como la primera, o Ajá, sea, como okey, que tú okey. digas la mejor amiga, o sea, nunca tuve eso, como que la mejor amiga. Okey, okey. Ujú. Entonces yo viví con eso siempre, como que yo decía, ¿será que si hago esto me va a querer como más que la otra? ¿Será que siempre en esa competencia, como en esa competencia, que me costó años quitármela de la cabeza, como no tengo que competir por afecto de nadie? Sí, sí, O sí. sea, siempre fue así. Y no importa si no tengo mejor amiga, o sea, ¿qué? Como que no es algo que me voy a morir por eso. Sí, Pero sí. sí fue difícil como llegar a esos pensamientos. Me costó años, me costó años. Sí, Años sí, y años. te creo. Sí te creo. No, la Porque verdad, como uno no tiene la atención que quiere ni en su propia casa, pues uno la busca uno la busca por por fuera. otros lugares. Que después tuve Ujú. hasta novios, Oh, imagínate, tan pequeña okey. yo. Bueno, no digo novios, pero sí uno que yo estaba pequeña, o sea, yo no debía, como a 13 14 Ujú. pienso yo que no debes tener novio. Okey, okey. Y mi mamá, bueno, fui al psicólogo también porque mi mamá decía como, ella, o sea, ella no me, ella decía como, Carmen, me estás actuando,
sea, estás haciendo cosas que no debes. Y ella no reconocía que de pronto era porque yo buscaba como atención, también porque no tenía a mi Ujú, sí, padre, también porque no tenía nunca a mi padre, buscaba tal vez como también esa atención como masculina. Y sí tuve como un novio en esa época que me trataba horrible y yo no, como decía como, sí, me trataba horrible. O sea, nunca como físicamente. Y yo ujú, digo sí, sí, como, yo buscaba siempre como que él me quisiera o así, estúpidamente en sí, mi mente, como que yo buscaba que él me quisiera y me tratara bien. Pero al final nunca hice tampoco cosas muy, muy locas, porque yo podía de pronto aceptar cosas de él que, ya tú sabes, cosas ah, feas sí, y sí, haber sí, como cometido peores cosas, pero nunca lo hice, o sea, al menos yo digo como, ay, y al menos no llegué a ese punto, ¿sabes? sí, Como al sí, menos no arruiné mi adolescencia completamente, sí, sí, te creo. porque esa era una Ujú, persona un poquito, o sea, ya era un poquito, tenía como 2 años más que yo, tenía como 16, 17 okey, okey. y yo tenía como 14. Y él buscaba otras cosas que yo era una niña, o sea, Sí, pero sí, ya sabes a lo que me refiero, bueno, sí, pero al menos nunca acepté eso, o sea, siempre tenía cierto grado como de yo decir como, "Ah, tampoco puedo llegar hasta allá porque me quieran, o porque me hacen, exacto, porque tú sí. sabes que siempre te meten eso en la cabeza de que tienes que hacer esto para que yo te quiera, o tienes que aceptar esto de mí, La prueba de es amor. la prueba de amor, no, A ver nunca la llegué a prueba de eso, amor, sí, y no sé, lo agradezco a que también, al menos yo lo agradezco a mi mamá que ella me enseñó que, Carmen, no puedes hacer esas cosas, o sea, no puedes y no puedes. Y al menos eso nunca lo quebranté, o sea, esos pensamientos que mi mamá me inculcó desde pequeña. todavía los Al menos, tienes. por más que yo quisiera que esa persona me quisiera y así, como que no iba a hacer algo hasta allá, ¿sabes? Tampoco. Sí, sí, No iba a meterme en ese tipo de problemas tan joven. con la prueba de amor, sí, no, no, Con no, la no, con la prueba del amor. Imagínate. Y no, y muchas niñas caen en eso, cayeron, bueno, siguen cayendo en ese tipo de Sí, cosas. sí, Que más que todo cuando tú no creces con un padre, bueno, yo digo que es eso, que cuando tú no creces con un padre, porque de niña, ¿qué pensamiento de novio vas a tener? O sea, sí, y yo me dejaba mucho comer la cabeza de que, ay, ese niño me dice esto, entonces, o sea, como me dice, ay, eres linda y ya como esa atención yo la quería más y más y más, ¿ya? ujú, Como el hecho de que me dijera como, ay, estás linda, o no sé, o te quiero, bla, bla, bla. Como eso yo lo quería. Porque, ajá, mi mamá nunca me decía ni te quiero, ni ninguno en mi casa me decía te quiero. sí, sí. Entonces ese tipo de atención siempre como que la Siempre anhelaba. él fue lo que quisiste. Ujú. Y bueno, al menos no llegué a cosas tan graves, digo yo acá. Al menos no Eso me es lo siento. bueno. Sí, eso es lo único que yo digo. Ahora mirando atrás digo como, ay, gracias a Dios. Sí, Que sí, no, sí. que no me dejé, que yo sentía como en mi corazón que no debía hacer esas cosas. Gracias a Dios. Porque sí me lo dijo hace chico varias veces. Que, ajá, tú sabes, prueba de esto y de esto. Sí, sí. Yo era como, Para como los no. niños que estén viendo este episodio que no se los recomiendo, la prueba del amor es un beso francés. Un besito. Un besito, no de Un piquitos, piquito, sino así, piquito. bien, bien. Es que es muy curioso cómo mi podcast, a pesar de que hay temas de adultos, Ujú. atrae niños. Cerca ¿En serio? del 5% son niños. Entonces Uy, no sé cómo qué tiene el podcast que los niños, no sé qué tiene que los niños lo ven. Pero pues bueno, es es como de, que, bueno, sí, sí, sí. Entonces por eso aclaro, niños, aclaro de claro, una vez. claro. Sí. No, y ahora que lo pienso, yo digo como, de pronto no debí tocar ese tema, porque no sé si ven niños. No, o sea, está bien porque, bueno, se supone que el podcast tiene restricción +13, pero por alguna Ujú. razón los niños lo ven. Así que padres, por favor, tengan mucho cuidado con sus hijos. Tengan mucho cuidado con sus hijos Tenga porque no mucho saben cuidado qué pueden encontrar aquí. en internet, en YouTube, Exacto. en todas Pueden partes. pasar a ver otros contenidos míos, pero el podcast sí es un poquito más de temas de adultos, de
gente Porque grande. tú has tocado muchos temas aquí, ¿no? Muchos temas hasta serios, un poquito, ¿no? Sí, o Antes. sea, bueno, como te he contado, hemos tocado el tema de la violencia en las exparejas. Se tocó 2 veces Ujú. y fueron temas muy fuertes. O sea, de que estas chicas me comentaban que incluso habían sido amenazadas. Una de ellas fue casi, casi, fue casi, casi aquí con la pistola, así como de, órale, órale, o estás conmigo o vas a ver. Y fue como de, o sea, son temas fuertes, son temas fuertes. Cosas fuertes, sí. De hecho, esos episodios sí aparecen como explícito, Ah, ok. en todas las Entonces, el mío plataformas. también de pronto ponlo por si algo. Ok, lo voy a poner, episodio no apto para niños. No, no, pero bueno, creo yo que todavía no he dicho cosas tan. Bueno, Bueno, no, la verdad no. ha estado tranquilo, digamos, por Sí, ese sí, la sentido. verdad está tranquilo. Pues sí, Dan. Así fue mi Sí, infancia. sí. Por eso yo digo, yo te toqué ese tema, de las familias disfuncionales. También te dije de la salud mental, Ujú. porque, o sea, van juntos, Van digamos, juntos, salud sí. mental, van juntos. Entonces, por eso te toqué ese tema, porque la verdad quería algo, aunque es un poco personal, quería algo que la gente dijera como, ay, mira, de pronto ella vivió como las mismas cosas que yo, como que hay otra persona allá también que vivió cosas Sí, así. sí. Que al final yo me pongo a pensar y hay personas que la tienen peor. O sea, yo viví bastante mm, violencia física en el sentido de que sí me pegaban bastante, o sea, a diario, Sí, eran sí. golpes a diario, o sea, no era como que, ay, un día al año, qué sé yo, o sea, me pegaban bastante de niña porque yo era muy, o sea, yo era muy como, ¿cómo te explico? A mí me gustaba hacer muchas, o sea, me gustaba inventar, por así decirlo, de niña. O sea, me Ujú. gustaba hacer de todo. Como una niña normal, creo yo, me gustaba hacer de todo. O sea, de que me montaba en un árbol por allá o me caía después. O sea, yo no le tenía miedo a nada. De niña yo no le tenía miedo a absolutamente Sin nada. miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Y a veces hasta me escapaba, o sea, me escapaba con amiguitas a agarrar frutas o así, que me Ujú. acuerdo que una vez una amiga me dijo como, vamos a comprar unos mangos donde un tío mío, pero era un poco lejos de mi casa, o sea, mi mamá nunca me dejó como ir muy lejos, como ella Ok, siempre era ok. como que tienes que estar aquí en el barrio, entre nosotros, para que te cuiden, porque hay muchos, en esa época había muchos, bueno, personas que te pueden hacer daño, digamos, Sí, sí. más que todo por ahí. Entonces ya no me dejaba salir tanto. Y yo me acuerdo que ese día esa amiguita me dijo eso y yo como, no, 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 no. Y entonces su mamá me dijo, sí, vayan, vayan, chicas, vayan, o sea, la mamá de la niña. Sí, vayan, Ujú. vayan. Pero yo no le avisé a mi mamá ni le dije nada. Porque ya yo sentía que, bueno, tengo el permiso de un mayor. Como que su mamá me dijo que sí, no necesito permiso de mi mamá. Y me fui solita con ella y mi hermanito menor. Nos fuimos. Cuando yo regreso, mi mamá ya me estaba buscando por Ujú. todo el barrio, o sea, por todos lados, No. que no me demoré en realidad ni una hora, o sea, Sí, sí, era sí. como una caminata de 15 minutos Ujú. y ya me estaban buscando por todo el barrio. Yo dije, ya, hasta aquí llegué, yo dije, como ya yo sabía lo que llegaba. Y me acuerdo que yo llegué asustadísima, yo como, no, mami, que No, no, no. la mamá de ella me dio permiso. Que no sé. Y mi mamá, no, es que tú me tienes que pedir permiso a mí. Y yo, no, pero mami, no, nada más fuimos a buscar unos mangos y así. Una pela que se dice allá, una con creo, Ujú. correa, sí, con correa. Ay, no. Y lo peor era que te decían que entre más digas que ¿cómo es? Entre más llores, más te Más te pegan. pegan. Sí. Exacto. Ay, Y uno se aguantaba, entonces preguntaba, ¿no te duele? ¿No te duele? Y uno, no, no, porque uno se hace como el duro. Y que no, no me sí. duele, como que no me duele. Y ella más me pegaba, más me pegaba. Ay, no, no. Y feo, te quedaban las moretones por todas las piernas, brazos, por todo, por donde te da. Ay, no, no, no. Y fue así, fue así.
hasta una vez hasta con ramita de púas, que tienen como púas, hasta con ramita de púas No. en la pierna. Sí, Ay, sí, no, sí, no, sí. no, 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 no. Sí, 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 como que ella no se dio, bueno, de pronto no lo hizo, ahora que pienso, yo digo, de pronto ella no se dio cuenta que tenía púas, pero me rajó las Olo. piernas, horrible. Eran ese tipo de cosas que a mí sí me hicieron, como que yo decía, "Ah, mi mamá me odia", o sea, yo decía, como me odia, o sea, mira cómo me maltrata así. Sí, sí. Y, y lo peor era que cuando yo después se lo dije más adelante, que le dije como, es que yo siento que tú me odias, digo. Y ella como que se excusaba, ¿no? Como que decía Mm, como, es que ustedes no se portan bien, hacen esto y lo otro, pero yo decía, pero ¿por qué me tienes que tratar así? Entonces ella decía, no, que voy a cambiar, que no sé qué. Al día siguiente, Hoy la voy a misma cosa. cambiar, a hacer Y ella bien decía, mis voy a maletas. cambiar. Me acuerdo ¿Ah? que yo creo que ella a veces creo que se sentía mal, ¿no? Y me escribió una vez una cartica, pero no me la dio. O sea, la escribió por ahí, la dejó tirada. Ok. Y yo la leí que, perdóname, Caro. Y yo decía, ¿qué perdón? O Ni sea, perdono ni olvido. ni perdono ni olvido. Sí, sí, o sea, yo decía, ¿qué voy a perdonar si ya me dejaste toda maltratada? Es como no pensaste en ese momento que... Y sí, fue así, que cuando es que yo lo hablaba con ella, yo lo hablaba al principio, yo decía como, ay, ¿por qué eres así conmigo? Y ella todo era que uno se portaba mal, que uno se portaba mal, que uno se portaba mal. Y yo decía, me acuerdo que yo éramos Ujú. muy religiosos, muy religiosos. Yo decía, pero en la Biblia dice que los papás no cuentan. Yo decía que los papás no pueden pegarle a sus hijos, solamente pueden disciplinarlos, pero no pegarles ni maltratarles, ni humillarlos o algo así decía yo. Ahora no me acuerdo qué versículo era ni nada, pero yo Ujú. le decía eso siempre. Y ella metía una excusa de la nada y ella decía, pero no, eso lo dice la Biblia, pero es que Dios no se da cuenta que ustedes se portan tan mal. O sea, ustedes son lo peor de lo peor, decía ella. Lo peor. O sea, No, no, ¿cómo, no, no. cómo voy a aguantarme pegarles si ustedes se portan tan mal? Y así fue. Que ya después yo dejé de, Prácticamente. ¿Ah? ya después yo dejé de decirle nada porque yo decía, nunca va a A cambiar eso, reconocerlo. a reconocerlo. O sea, nunca, nunca. Prácticamente así. Exacto. A punto de soltar los golpes. Y ella me decía que no me digas eso, me decía, no me digas eso. Todo. Porque, o sea, yo sí reconozco ahora que yo me portaba mal. Me decían, no salgas. Yo quería estar todo el día jugando, aunque sí era muy responsable de niña. Yo era primero mis tareas. Lo primero que hacía cuando llegaba del colegio era mis tareas. O sea, nunca me tuvieron ese problema de decirme que tienes que hacer las tareas. O tienes que hacer esto, nunca, nunca. Siempre fui muy independiente en ese sentido. Ni me ayudaban a hacer tareas ni nada. Yo solita con mi cuaderno, mis cosas, me hacía mis tareas y después salía. Pero el problema era que yo quería estar toda la tarde jugando, todo lo que me quedaba Ujú. de tarde, hasta noche, tarde, quería jugar. Y ese era el problema. Y entonces ella me decía, no, porque tienes que salir después de las 4. Y yo me escapaba, me acuerdo. Me Ujú. escapaba con mi hermano. O sea, nos volábamos la cerca, porque había una cerca en la Oh, casa. sí. Ujú. Eso, o a los muros los escalábamos para escaparnos. No. Que muchas veces me caí, por eso tengo Ujú. cicatrices en las piernas, porque de tantas veces que me caí. No manches. Sí, tengo No. varias cicatrices, que me caí varias veces. Y ella me decía como, ella iba a buscarme de dónde estaba, No, me ma. traía a la casa y no. Bueno, al menos nunca, una sola vez creo que fue que me pegó así en la calle, porque ella siempre me pegaba más que todo era en mi casa. Cuando me iba Casa. como a pegar o algo, me pegaba en la casa. O sea, nunca que en la calle delante de todo el mundo. Creo que una vez sí, que fue que una cachetada, creo que fue, en la No, calle. Yo, no, no. yo quedé como, tú sabes la pena ay Dios Sí, sí, mío, sí. una pena horrible, porque yo decía, bueno, si me vas a pegar, al menos espera que lleguemos, Exacto, exacto. al menos Eh, espéralo, pero me no. vinieron, me vinieron unos flashbacks.
¿En serio? No me Sí, digas que a ti sí. también. Sí, una vez me pasó, pero la neta sí, ya después de tiempo fue como de, no, sí, la neta, no valía la pena hacer eso por eso, sí, sí, sí. Porque feo, porque tú dices, bueno, al menos espera que llegue a la casa y hazlo como en privado, ¿no? No que todo el Sí, mundo sí, lo sí. vea. Y me Mm, vieron, y lo peor, y yo crecí después con esa, ¿cómo te explico? Con esa pena. O sea, si yo hacía algo, yo decía, me van a ver. O sea, como que tenía pena después de todo, de todo. sí, sí, sí. Hasta de ir a la tienda, me acuerdo. Hasta de ir a la tienda tenía pena. Porque ya todo lo que hacía yo era como incorrecto, Mm, ¿no? Porque me acuerdo que mi mamá me decía como, Carmen, tú no sirves para hacer esto, no sirves para nada. mm, No para nada, me decía. Porque ya no tanto era la violencia física, sino las palabras. las Como, ay, palabras. no sirves para nada de verdad. Y Y a nunca veces más. eso es Eso es lo que más que más duele. hiere. Sí, sí. Y repercute después porque tú de verdad sientes que no sirves para nada. O sea, tú de verdad sientes que es real. Y ya no quieres arriesgarte, ya no quieres hacer nada porque dices, tanto no sirvo para nada. O sea, nunca voy a hacer nada bien. Nunca. Que fue un pensamiento que también tuve por muchos años. Sí, Por eso sí. ya cuando yo hacía algo, antes de hacerlo, yo sentía que ya me iba a salir mal y no lo hacía. O si tenía una idea de que, ay, quiero, no sé, hasta en la escuela, quiero hacer esta exposición por esto, yo decía como, "Mm, me va a salir horrible, o sea, no lo voy a lograr. Y no lo hacía, no lo hacía. Y Porque me ya te habías rendía quedado como con esa con mentalidad. esa mentalidad de que no servía, porque todo era así, todo. No era que un día sí, un día no. Era todo que si yo, no sé, lavaba un plato mal, Mm, ay, Carmen, tú nunca haces nada. O sea, siempre, y esas cosas me quedaron en la cabeza por bastante tiempo. O sea, nunca haces sí, nada sí, bien, sí. nunca esto, nunca lo otro. Eres la peor para esto, eres no, horrible. Que después hasta te comparaban con otras personas y eso sí logró que yo tuviera después miedo para hacer cosas que yo quería hacer. Que fue algo que me quité. Por ejemplo, hasta esto de hablar en En cámara, público. en público, yo tenía mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Cuando yo tenía que hacer una exposición, por ejemplo, bueno, al principio sí era buena, no tenía como Ujú. ese miedo escénico, pero ya después más adelante sí empecé a tener hasta miedo escénico y todo. Y hablar en cámara, al principio cuando yo empecé a hacer live, a mí me daba una cosa que yo tenía que respirar como 100 veces y eso me duró como un mes Ujú. así. Y Cada se que te tenía que quitó. empezar live, una cosa fea. Y ya después se me fue quitando. Porque yo decía, si no lo intento, yo ya tenía miedo al principio de intentarlo. Porque yo decía como, ay, no voy a ser buena para eso. O sea, ¿para qué voy a hacer Sí, eso? sí. Y lo intenté y me gustó. O sea, me gusta hacerlo. Y yo dije como, bueno, o sea, no, tal vez no soy, no sé, la mejor o no sé, pero me gusta y lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer a pesar de que de pronto no sea, qué sé yo, la mejor haciéndolo, no sé. O sea, al final es como atreverse, porque ese era mi miedo siempre, atreverme a hacer cosas. Y ahora que me estoy atreviendo, o sea, me siento como que me quité eso de encima, como que el miedo se... Sí, Ahora me siento súper ligera, o sea, como que me voy a equivocar porque obviamente me voy a equivocar, o sea, tengo permitido equivocarme. Ahora lo pienso así. Pero no, antes era sí, como... sí, sí, sí. No, y la verdad te entiendo perfectamente pues justamente por lo que yo te había comentado. También el podcast me ha ayudado muchísimo, Ujú, muchísimo. La gente no lo sabe, pero esto es algo que va a salir, bueno, es algo que yo comentaré un poquito más de ujú. forma abierta en el documental de la frecuencia que estoy haciendo. Porque pues yo creo que mucha gente se quedará así como de, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Sí, sí. Pero sí, es algo que voy a contar en el documental. Entonces yo puedo entender tu sentimiento porque al final, en tu caso, con los vivos, intentaste como que quitarte todo ese miedo que te había provocado toda esta situación, porque al final de cuentas sí es horrible estar pasando por algo así. Sí, 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 yo,
O sea, yo decía como de alguna forma tengo que quitarme el miedo a atreverme porque no puedo quedarme toda la vida así, o sea, yo queriendo hacer algo y con ese pensamiento de que no, no va a salir bien, no lo vas a lograr, no eres buena, no. O sea, tengo que quitármelo. Y entonces yo me acuerdo que yo conocí a Caris primero. Ujú, Y Caris me dijo, no, yo hago online en Vigo, ujú. porque yo antes yo no hacía nada de esto. Y a mí se me metió esa idea como, "Ah, yo también quiero Yo empezar de también pronto a quiero. hacer, ¿no? Pero al principio me acuerdo que yo le decía a Caris como, ay, no, a mí me da pena porque la gente no me va a ver, o sea, ¿quién va a entrar a mi live? O sea, tenía toda esa clase de pensamiento, ¿quién va a verme? Me da miedo, o sea, ya me decía, Sí, no, sí, no, no, inténtalo, inténtalo al menos una vez, que yo al menos hablo ahí contigo y si no viene nadie, pues estoy yo ahí. Y me acuerdo que lo intenté y me fue mejor de lo que yo pensaba, o sea, me fue mejor, mejor, mejor de lo que pensaba. Yo dije, todo está en el miedo a probar, o sea, es feo, es feo, sí, es feo quedarse con eso, porque tú te pierdes de cosas que quieres hacer por ese miedo tan estúpido al final, porque no sí, importa si te equivocas o si lo haces mal al principio, o sea, todo requiere práctica, requiere esfuerzo, o sea, si al principio te equivocas, pues lo sigues intentando y así, pero era un pavor horrible. sí, sí, sí te creo, pero pues sí. Es un tema, la verdad, que sí es muy complicado a veces de hablar, porque muchos no lo reconocemos. Y lo puedo Ujú. entender, o sea, lo puedo entender, pero sí, la verdad es que este ha sido un tema muy, muy, pero muy... Viene el gas, ay, Ay, Dios mío. es normal, porque eso pasa en todos lados. Bueno, yo no sé si pasa allá que va el gas, ¿De qué? de que si Perdón. pasa el gas por allá. No, Ah, de que pasan vendiendo gas, dices. ajá, No, bueno, acá en Italia no, en Colombia sí, pues, era ok, normal. ok, Porque yo ahora estoy ok. viviendo en Italia, recuerda, Sí, sí, recuerda. sí, sí me acuerdo perfectamente. No, hombre, no, pero sí, no, la verdad es que es un tema muy interesante, muy complicado, porque pasaste por mucho, o sea, pasaste por mucho para llegar a lo que soy. Ujú. Y la verdad es que te entiendo porque sé que es horrible estar así. Bueno, más en tu caso por todo lo que me dices que te pasó. eh, siento, yo lo siento también, porque es como, pues sí es complicado, es muy complejo, Sí, pero pues al final de cuentas, hay mucha gente que te ayudó, incluyendo creo que tus seguidores, los que te ven en tus vivos. Eso es sí. que es lo importante. O sea, yo te lo puedo contar también de mi experiencia. Yo no empecé en YouTube tal cual. O sea, bueno, sí, pero no. Porque como te había contado, yo hice el canal primero. Bueno, Ujú, como que dejé el canal para subir videos, pero ujú. no subía nada. Em, Me dediqué más a hacer stream en Twitch en aquel En tiempo, Twitch. en Mm, Twitch. Recuerdo que en aquel tiempo tenían que ser 8 horas diarias. Entonces yo hacía 2 streams por día, ujú. pero nadie entraba. Entonces era como de que pues no hay que desanimarse, hay que intentar ver en otro lado, porque pues a lo mejor no muchos tienen Twitch. Y dije, pues sí, puede ser. Exacto, sí. Y, ajá, No digo, si a uno no le da de una forma, pues intenta de otra y así. exacto. Y ya fue cuando empecé aquí en YouTube. Y bueno, actualmente cuando estamos grabando este episodio, para la gente, te voy a decir la fecha, el día de hoy, es 22 de marzo del 2025. Este episodio se va a emitir unos cuantos meses después porque estamos grabando toda la temporada completa. Pero justo hoy a la fecha que yo hago este episodio, tenemos 215 suscriptores. Que la verdad fue.
es algo muy bonito para mí. Felicidades, Dios Gracias, mío. gracias. Yo sé que a lo mejor habrá gente que dirá, no es mucho, pero para mí es, Para ti, sí. para mí sí, Eso es lo importante. sí, porque es como de que no pensé que tanta gente se interesaría en verme. 200 personas, 200 personas. Que O sea, 200 para mí ya personas es es mucho. mucho, ¿eh? Si te 215 pones a pensar. suscriptores, exactamente. Dios mío. Es mucho para mí. Y, o Es sea, mucho. yo con eso estoy muy Feliz. feliz. Entonces, persigan sus sueños, a pesar de que el camino es complicado, tal cual así Es que, como lo habías comentado. Tenías miedo, pero el miedo se te quitó. sí, gracias a Dios, Y, sí. y ahora que quieras debutar ahora en YouTube, hazlo. Bueno, ya sabes que te vamos a apoyar aquí. eh, Gracias. y te vamos a publicitar en el canal y incluso vemos Ay, qué hacemos aquí para mi canal, para contenido normal. no, yo sí, sí quiero hacerlo. Sí. O sea, ya me decidí que sí quiero hacerlo. Y Entonces, ujú, ya veré cuándo empezaré porque todavía no tengo como todo organizado ujú, bien o sí, como el sí. material y todas esas cosas, pero sí quiero hacerlo de verdad. Y o sea, ya no tengo ese miedo. Ya como que yo digo, bueno, o sea, si no me ve nadie, al principio está bien, yo voy a seguir haciéndolo hasta que alguien me vaya a ver. Así sea una sola persona, Exacto, exacto, como no importa, no importa. exactamente. No, y de hecho está muy bien, o sea, está muy bien empezar como te digo. De igual Porque forma, ajá, no, dime, dime. se empieza de cero y al final es como Exacto. nadie empieza con mucho. De igual forma, si es que para cuando se suba este podcast ya está o ya tiene su canal y ya tiene videos, pues si no es que también se va a dejar aquí abajo en la descripción el link del canal. Si es que Ok, ya empezó a hacer videos para cuando este episodio se suba, ya va a estar el link del canal de Carmen para que ustedes también vayan a seguirla. gracias, Fran. No, no hay de qué. Entonces, pues suscríbanse también a su canal si es que ya está hecho. Ustedes checarán y ya verán, sí, sí. Si ven que no aparece, entonces todavía falta y regresen en un tiempo y ya. Ok. No, y o sea, Suscribe. el canal sí lo tengo, pero no he todavía empezado a subir video. Ok, ok, Todavía pero no. puedes configurarlo. O sea, puedes configurarlo y no hay tanto problema. Pero no sé, enséñame tú después. Ok, yo te Después enseño. explícame. Pero vayan a suscribirse al canal de Carmen. También suscríbanse al mío, por cierto. Aprovechando aquí este golazo. Para que también se suscriban a los dos canales. También suscríbanse al canal de Pikim, quien fue nuestra anterior invitada. Al canal de Caris, obviamente también. Suscríbanse, suscríbanse. Suscríbanse y a los canales de las futuras personas que vayan apareciendo aquí en el podcast. Suscríbanse, o sea, es gratis, no les vamos a pedir dinero. No, Obviamente, si llegamos a tener las donaciones habilitadas, pues ya es decisión de cada quien. obvio, Exacto, obviamente. exacto, exacto. Pero bueno, muy interesante el tema, la verdad, es que ¿Sí? eh, me gustó muchísimo, porque aprendí mucho de las familias disfuncionales, aprendí un poco de cómo lo llevaste, lo viviste, cómo fue todo tu proceso. eh, Fue muy, interesante, te digo. Yo, de hecho, aquí hice como que todas las anotaciones del tema, porque la Ujú. verdad fue que fue muy, muy interesante. No, Antes me alegro. de despedirnos, ya te había medio contado, Ujú. ya los últimos momentos, aparte de que hacemos la conclusión final, primero pregunto por una experiencia de terror. Esta es una pequeña intervención de la frecuencia del terror, así que, ¿alguna vez has Uy, vivido algo paranormal o algo que te sí, haya dejado sin palabras? sí, 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 sí. ¿Qué es? Bueno, Cuéntanos. Bueno, claro, bueno. sí se puede decir. He vivido varias en realidad, varias experiencias Ok. paranormales, porque yo crecí, en el barrio que yo crecí había las llamadas brujas, Allá en Colombia. sí.
Entonces, siempre teníamos... Bueno, te voy a contar una en específico que fue la que más digamos, me asustó. Yo Ok, estaba durmiendo en el cuarto que en realidad era de mi hermano. Y él estaba, o sea, él estaba afuera, no estaba ese día ahí. sí. Y yo estaba normal durmiendo con mi hermanita pequeña en el cuarto cuando yo dejé la puerta abierta, o sea, yo no dormía con puerta cerrada. Y me acuerdo que a veces yo me despierto a medianoche o así para orinar, Sí, para ir sí, al sí. baño, Para hacer las o necesidades, gente. para hacer necesidades, o para simplemente beber agua y así. Bueno, yo me acuerdo que me desperté y apenas me desperté en la puerta estaba parada una persona que era parecida o igualita, igualita a mi madre. Oh, Y yo no. pensé que era mi mamá que quería Ujú. decirme algo, ¿no? Y yo como, mami, ¿qué pasa? Dime, ¿por qué me miras? Decía yo. Pero esa persona, bueno, esa cosa no me decía nada, se quedaba fijamente, fijamente mirándome. Y yo como, ajá, mami, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras? Y se quedaba así, así como por 20 segundos se quedó la cosa es Ujú. así. Y yo dije, aquí es algo extraño, decía yo, porque mi mamá no se va a quedar tanto tiempo Sí, aquí. sí, sí. Y yo llamé duro, llamé, mami. Y la cosa esa seguía ahí mientras yo llamaba a mi mamá. Y mi mamá me contestó allá donde estaba, ¿qué pasa, Carmen? Todo eso mientras esa cosa estaba ahí. No. Y yo dije como, nada, nada. Y me acuerdo que me arropé y me acosté, o sea, me acosté de nuevo, me arropé, cerré los ojos, oré y los abrí de nuevo y todavía esa cosa estaba ahí, mirándome fijamente, pero fijamente, fijamente. Pero lo que más me dio miedo es que era idéntica a mi madre, o sea, como si fuera Sí, sí. realmente ella. O sea, no se veía como, que tú sabes que a veces dicen que no, que se ve como raro, muy blanco, o sea, parecía una persona Sí, sí, sí. física normal. Y yo me acosté así en la cama, cerré los ojos y ya, o sea, me puse la sábana encima y dije, como voy a dormir, voy a orar lo más que pueda para que eso se vaya, pero, o sea, fue impactante porque o sea, se me quedaba viendo así como si tuviera algo que decirme, pero no hablaba, digamos. Y en el momento en que yo llamé a mi madre y dije como, esto no es mi madre, como que No, 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 como que no es mi mamá la que está ahí. Y me no, quedé no, no, dormida. no. Y cuando me desperté el día siguiente, que se lo dije a mi mamá y así a mis familiares, me dijeron, no, Carmen, que seguramente estaba soñando y que no sé qué. Y yo, no, porque a mí, o sea, se me puso la cabeza. Tú sabes, cuando tú sientes que algo no está bien, o sea, la Sí. cabeza se me puso grande, así, o sea, se me iba como a explotar todo, no sé, fue feo, No, fue no, no, feo. no. Pero como te digo, no, o sea, no fue la única experiencia paranormal que digamos así, porque ahí habían las llamadas brujas, pasaba de todo siempre. Que escuchaba ruidos aquí y allá, que algo se rompía de repente así en el cuarto. Pasaban muchas cosas siempre, siempre, siempre. O sea, yo No. viví con ese miedo también porque te Sí, sí. contaban historias siempre, o sea, nos reuníamos así entre vecinos y contábamos historias de miedo y así. Y cuando tenías que dormir, era un miedo horrible después cuando tenías que dormir. Y Yo lo no sé más ni cómo. común cuando era para dormir. Sí, el problema era dormir, como yo me acuerdo que yo me quedaba despierta toda la noche, o sea, hasta que más podía, hasta lo más que podía, y después simplemente me arropaba hasta, No, hasta lo que más no, podía, todo, no. todo, 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 y me quedaba así tiesa. Ah, y no estiraba las piernas al dormir, dormía con Mm, las piernas como recogidas, porque decían siempre que alguien te iba a jalar, que no sé qué, que te iba a pasar esto. Entonces, te lo juro, por 4 años yo dormí con no, las no. piernas recogidas. Mm. Nunca las estiré, por más incómoda que me sentía, así dormí. Por como 3 o 4 años dormí así. Horrible. Wow, no, no, Horrible. no, no. Bueno, ahora existen las mantas antidemonios. Como mantante demonio. Sí, No la entiendo. misma sábana. ¿En serio? Sí, bueno, yo dicen que funciona y yo desde que dicen que funciona, siempre, siempre, haga calor, haga frío, siempre estoy tapado. No, yo también. Eso yo también. Así se vaya la luz, bueno, cuando se iba la luz allá,
Mm. Yo dormía tapada, tapada, me podía morir de calor, me podía dar lo que sea, pero yo estaba tapada, o sea, nunca me destapaba, nunca, 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 porque decían que ajá, te podían agarrar algo o así. Entonces yo dormía full, full tapada, Ay, no, 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 nunca no, no. destapada. Sí, sí, sí. Y se iba la luz por horas y horas y tú ahí muriéndote de calor, pero uy, no. Y más que todo eran los pies, porque siempre que me iban a jalar el pie o que algo. Ah, y también tenía miedo con las muñecas o Ujú. peluches. Yo no podía dormir con una muñeca o un peluche cerca, porque, pues sí, que a veces hablaban en la noche o que se podía meter algún espíritu ahí en la muñeca y así. Entonces nunca, nunca, nunca. Ni cuando me regalaban muñecas yo las tiraba por allá. Yo como lejos de mí. lejos. Sí, sí. Las aceptaba, pero las tiraba por otro lado. No, qué Sí, fuerte, feo, feo. qué Y eso, fuerte, qué esas fuerte. experiencias son Ujú. muy comunes en Colombia. Son muy comunes. No, qué Tú no, fuerte. tú no. No, yo Tú, sí, tú sí. sí he vivido cosas. Bueno, aquí en el estudio donde estoy grabando ahorita, Ujú, espantan. Eso ya lo he contado varias veces, pero una vez estaba yo grabando un podcast antiguo que tenía, ujú, llamaba Queen's Talk, el podcast, y justo antes de comenzar a grabar, ujú, haz de cuenta que pues el fondo era más hasta atrás de donde estoy ahorita. ujú. eh, se caían las cosas así solas. Fíjate. No tengo a mi hermano aquí. Ah, ok, ok. Puede pasar, ¿verdad? Por Sí, la sin falta de... problema, sí. Pasa, pasa, pasa. Y sí, no, o sea, me espantan feo. De hecho, se aparece una niña. En serio. Sí, sí, se aparece una niña. Es una investigación que quise hacer, pero he encontrado cosas en la cámara de seguridad y no son muy bonitas. Qué No sé si miedo, las Dios. pueda mostrar en YouTube, pero por lo mientras No, todavía no. yo creo que sí, de pronto, bueno, más adelante. Más adelante que tenga Más más adelante. material, porque Exacto. actualmente tengo 15 horas de contenido, Mm, de Pero investigación. ¿tú crees que haya como algo ahí que, como algún espíritu, alguien falleció, o no sé? No hay un espíritu porque, bueno, no hay como que alguien que haya fallecido aquí en el estudio, pero Ujú. sí sabemos que hay un portal. Dios mío. Pero así tienes que investigar a qué se debe Sí, no, ese por jus- qué está ahí. sí, sí, sí. Justo de hecho, no me acuerdo, de verdad no me acuerdo si lo conté creo que fue en el podcast de Caris, lo conté. Estaba yo hablando con una vecina de aquí, Ujú, estábamos hablando de fantasmas, justamente porque ujú, ella me dice que en una ocasión, en su casa, ella vive sola, esa persona ujú, vive sola, en una ocasión, este, vio una persona toda pálida, blanca, blanca, ujú. salir detrás del muro donde está la televisión y ella estaba sentada viendo la televisión. Ahora haz de cuenta que es como si estuviera así, como que, ahí es que Dios mío. no sé cómo ponerme, es como, a ver, me voy a arrimar tantito, es como si estuviera así. Ay, no. Pero dice, no sé si se va a ver en el podcast, pero digamos que estaba así, Ay, pero no. así escondido, así Viéndola. como de. Ay, no, Dios mío. Yo me moriría de miedo si veo eso. Y Uy. era una persona, dice que era una persona pálida, pálida. Y me dice que en el edificio, que justamente es el edificio de enfrente de acá, se aparece la Llorona. Y cuando me dice eso, siento un manotazo en la espalda. En serio, justo cuando te dijo Sí, eso. justo cuando me dice eso. Y yo grito, y digo, ¡ah! Y me dice, ahora, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó?
Y le digo, no, es que sentí un golpe aquí en la espalda. Y yo, quejándome así, ay, casi tiro mi botella de agua. Bueno, eso a mí una cosa parecida me ha pasado, que cuando durmiendo, Ujú. que me ahorcan, que sentí Ay, no que manches. sí, una vez lo sentí. Y yo sentía que me iba a morir. Yo no sé ni cómo hice, porque no podía hablar, no podía gritar, no podía hacer nada. O sea, yo no sé, yo no sabía si estaba dentro de una parálisis de sueño o era de verdad. Pero se sintió que yo amanecí con esto marcado. O sea, sí, como si sí te hubieran así. Como si sí hubiese sido real porque esto estaba marcado. O de pronto fui yo misma, la verdad no sé, pero Ujú. me amaneció esto rojo, rojo, como dedos No, marcados. no, no, Feo. no, no. Que yo no se lo dije a nadie porque yo dije como, ay, no, ni lo conté. O No, sea, no a no, mi no, no. familia ni nada. Porque yo decía, Sí, sí, sí. imagínate, entonces yo decía como un espíritu estaba en la casa. Yo como, No, es no. que sí, luego hay espíritus que sí quieren hacer daño, la Sí, verdad. yo sí creo en esas cosas, de Yo que hay también. espíritus que sí te quieren hacer daño. Yo también creo en eso. Porque te digo, aquí hay un portal. O sea, la verdad aquí hay un portal así. Lo digo tal cual, así con todas sus letras. Aquí en el estudio hay un portal. Dios mío, Dan, ¿y tú cómo? Tú nunca has dormido ahí ni nada, ¿no? Sí, sí, duermo acá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, pues el estudio es prácticamente mi casa. Ah, ok, ok. Sí, sí. Bueno, de mis papás. Dios mío. Y Pero más que siempre todo, tú sientes que eso más que todo está, o sea, dentro en el estudio, o sea, no el resto de la casa, sino propiamente ahí. está, todo todo se manifiesta en el estudio número uno, Ujú. que no era Mm. es justo atrás de esta pared que está Ah, aquí. ok. Bueno, a lo mejor no se verá mucho, pero justo atrás de esta pared Sí, sí, yo la veo. es- estaba el, el primer estudio, que fue con el que yo empecé a grabar mis videos. Ahí está el portal, Ujú. justo aquí está el portal. Y todas las noches se ve gente entrar y salir. ¿Y tú lo has visto con las cámaras? Con las cámaras no, porque no ¿No? tengo de este lado, pero voy a comprar una Ah, en estos meses voy a comprar una para este lado. Dios mío. Pero sí he captado unas cuantas sombras, pasando por, por ahí. De hecho, bueno, no sé, no creo que nos dé el tiempo como para mostrártelo Para por contar. acá, Después como me lo para cuento. mostrártelo por acá y mostrarlo aquí. Pero, si no medio te enseño más o menos lo que se ha Ujú, visto. Porque incluso, en una ocasión, cenando, normalmente también tenemos como que unos clavos donde tendemos la ropa ujú, aquí adentro. Cuando es la ropa que es como para el día siguiente y se seque, ujú, para que se seque más rápido. Y una vez nos tiraron esa ropa de un clavo y llevaba una semana puesta ahí. No, una semana no, llevaba 3 días puesta esa playera y bien que se ve cómo la avientan. Ay, Dios mío. Entonces te digo, hay muchas cosas. Te digo, Raras. no sé si nos dé el tiempo porque ya casi llegamos a las 2 horas. O sea, no sé si me dé tiempo de enseñártelo, si no veo y te lo mando por acá, porque lo Mándamelo, estaba yo mándamelo. buscando. Porque lo estaba yo buscando, pero tengo un buen de contenido que voy a sacar Después en me estos lo días. manda. Va que Sí, va, sí, me interesa. y ya te lo enseño para que veas que hay cosas, hay cosas. No voy a dormir. Si lo veo, no voy a dormir la noche. Bueno, te lo mando en el día para que puedas En estar el día. tranquila. Ay, Dios mío. Qué Pero bueno, horror. pues antes de que nos vayamos, ¿te gustaría dejar unos comentarios finales? Pues sí, que estoy muy feliz de que me hayas invitado a estar aquí y que espero que a la gente le guste lo que hablamos, de lo que hablamos, lo que tuve que contar. Pero disfruten de el podcast cuando salga y que sí, que estoy muy emocionada de que salga. Quiero verlo ya. O sea, ya quiero verlo. Eso sí, 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 sí. No, pues la verdad, a ti, muchas gracias por haber venido No, al,
al nada. podcast. Yo sé que te tengo desde hace tiempo, pero sí hubo una pequeña confusión, con el horario, pero, Ujú. te pido perdón por esa confusión del Yo me horario. preparé a las 2, antes de las 2 ya yo estaba lista. Sí, es que es muy muy Ay, no. temprano aquí. Es que no, es que yo pensé que eran 8 horas, ¿no? Pues, O sea, más o si allá menos. no, 6 horas, mentira, 6 horas pensé, porque si Sí, yo sí. dije, si allá son las 8, si acá son las 2, allá son las 8, 6 Sí, sí, horas, sí. pero eran 7, 7 creo, Sí, de pero diferencia. tuvimos un pequeño problemita Un con eso, pequeño pero problemita, sí. pero al final de cuentas, todo está bien, todo se solucionó. De hecho, hasta Caris me buscó pensando que me había quedado Sí, es que yo le dormido. dije, ¿qué pasa con Dan? ¿Se quedó dormido o qué? Le dije yo. Es que en una ocasión con Caris sí me quedé dormido y ya no grabamos. No, pero ya tenía un ratito despierto, o sea, Ah, menos ya mal. estaba preparando todo. Entonces, nada más fue eso, ¿no? Nada más fue eso, menos mal. Nada más fue eso. Entonces, te pido perdón, por esa No, confusión de no, horario. no te preocupes, no, no. Era yo Gracias, la que gracias. estaba confundida. No, yo también cuando me mandaste el mensaje, yo me quedé así Tú como también, yo creo que tú pensaste, ay, ¿esta qué? no, yo dije: "¿A poco ya me pasé del horario?". Sí, yo me acuerdo ya, Ay, no. que todavía era un poquito temprano. Pero dije: "Bueno, está bien". Es que No, mira, dije yo creo que eran más que todos los nervios que me estaban jugando en contra, que me confundí de horario y todo eso. Pero estaba ya nerviosa, pero tú me hiciste, la verdad me alegra porque, o sea, me siento bien. Me hiciste sentir cómoda y eso habla bien de ti, de que tú gracias, sabes gracias, hacer sentir bien a las personas. gracias, gracias, gracias. De nada, de nada. Pero sí, así es, mis queridos Dalubits. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de La Frecuencia de los Amigos. Espero que les haya gustado este tema. También no se olviden seguir a Carmen en todas sus redes sociales. Ya saben que en todos los episodios siempre dejo aquí todo lo que son redes sociales, canales de YouTube si es que tienen. Todo está ahí, toda la información está ahí. Algo iba a decir, pero ya se me olvidó. Recuerden que también estamos disponibles en Spotify, en Apple y en Amazon Music para que nos puedan escuchar. Ya saben que yo soy Dan y nos vemos en un próximo episodio de La Frecuencia de los Amigos. Pero antes de irnos, les voy a comentar un poquito del adelanto del próximo episodio. En el próximo episodio estará el doctor Alex Munguía, un viejo ya conocido, un viejo ya conocido, no, un viejo conocido del canal, donde vamos a hablar sobre las epistemologías del sur. ¿Es verdad que esta es la ideología creada para Latinoamérica? Eso lo descubriremos en el próximo episodio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Yo soy Dan. Yo soy Carmen, chao. Y nos vemos en un próximo episodio de La Frecuencia de los Amigos. Gracias. Gracias, chao. Hay que posar para la foto. Hay que posar para la foto. Este programa fue producido por DN Internacional.